Amigos de Cuatro Vientos, queridísimas audiencias, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Muchísimas gracias por estar con nosotros, transmitiendo en nuestra plataforma 4E TV desde la ciudad de Ensenada, Baja California, México, en este día que es martes 28 de febrero de 2023. El último día de febrero, amigos y amigas, estamos aquí con ustedes presentes, agradeciéndoles de antemano el favor que le prestan a nuestras transmisiones que estamos realizando el día de hoy. Son dos. Esta es la primera. Y la primera, pues, nos lleva hasta Zacatecas y nos lleva precisamente a establecer contacto con el titular de este programa, nuestro queridísimo amigo. Y bueno, les voy a leer todo lo que es nuestro... que esto soy yo, pero Raimundo Cárdenas, pues es ingeniero químico, ¿sí? Es sindicalista, fue sindicalista, ese es su origen de su formación política, social, cultural. Fue militante del Partido Comunista Mexicano y de la cadena de partidos que le sucedieron. También fue diputado local y federal, así como ex senador de la República, cargos legislativos que ejerció bajo las siglas del Partido de la Revolución Democrática Decente, no la indecencia que ahí andan arrastrando los chuchos. Ingresó al Partido Morena desde su fundación y actualmente se desempeña como consultor independiente y coordinador editorial del periódico La Jornada allá en Zacatecas, amigos y amigas. Y el día de hoy, pues mire, vamos a platicar de dos personajes. García Luna, con sus juicios, y Ricardo Monreal, con sus libros. La inmensa corrupción de estos dos personajes, amigos y amigas. Y es que, bueno, hay que mencionar que Genaro García y su red de corrupción en México, en esta antesala al juicio civil de Miami, Florida, avanzó, ¿verdad? Avanzó, usted lo sabe, la semana pasada de manera muy importante, culpable de 5 cargos, incluso de mentirle a las autoridades de inmigración en los Estados Unidos. Y bueno, y el próximo inicio del juicio por más de 250 millones de dólares que de manera ilegal sustrajo este ex superpolicía de Vicente Fox y Felipe Calderón, pues del erario mexicano. Va a presentarse ya ese juicio civil en Miami. Y por el lado del legislador de Ricardo Monreal, pues tiene un supernegocio ahí en el Senado de la República. Pero aquí la pregunta es, ¿por qué nadie hasta el día de hoy ha presentado una demanda de investigación administrativa, civil o penal en contra de este personaje impune, amigos y amigas? No sé qué privilegios goce, pero es una de escándalos de este hombre y no lo tocan ni con el pétalo de una rosa, ¿sí? Y es más, ayer estuvo con Cuauhtémoc Cárdenas, se reunió con él y se tomó una foto bien sonrientes y dijeron, ambos somos necesarios para la democracia mexicana, para la República Mexicana. Hágame usted el cabezón favor. De veras que es indignante, Raimundo, es indignante, Olga. Adelante, por favor. Así es. Bueno, pues empecemos por Genaro García Luna, porque también hay jerarquías, ¿eh? Hay corruptos de cuello blanco que no arriesgan el pellejo para nada, pero algunos son atrapados y otros todavía estamos en veremos. En el caso de Genaro García Luna, el juicio, si nos gustaría mucho conocer tu opinión sobre qué nos deja este juicio. Deja, por supuesto, una sentencia de culpabilidad en los 5 delitos que le imputaron. 3 por confabulación para contrabandear narcóticos, ¿verdad? Haber recibido sobornos, confabularse con cárteles, principalmente con el cártel de Sinaloa, para meter droga a Estados Unidos. Uno de ellos directamente como narcotraficante, haber creado un cártel dentro de la Policía Federal para directamente vender la droga en Estados Unidos. Y sí, con su equipo, ¿verdad? Con su equipo de policías, con los que estaban encargados de proteger a la sociedad mexicana, ¿verdad? Y bueno, esa era la responsabilidad formal. La real era dedicarse a estas actividades ilícitas. Ya sabemos también que estuvo involucrado en problemas de secuestro, su equipo, y una serie de ilícitos y una cantidad de violación de derechos humanos interminable.
Pero bueno, el quinto delito es el que comenta Javier, haber mentido a las autoridades de Estados Unidos cuando estaba haciendo sus trámites para adquirir la nacionalidad estadounidense. Es culpable, dijeron los 12 jurados, y estamos esperando sentencia para junio próximo. El juez dictará sentencia, sabemos que es un mínimo de 20 años y un máximo de cadena perpetua, pero se abre un espacio, ¿verdad? Está en la legislación estadounidense establecido, que puede todavía él, pues, negociar, tratar de negociar su sentencia, pero eso implicaría colaborar con las autoridades estadounidenses y aportando más información de quiénes conformaban esta organización delictiva hacia arriba, por lo menos entre sus pares y hacia arriba, ¿verdad? ¿Cuántos más sabían de estas actividades delictivas? Nos vamos también, Raimundo, quiero planteártelo así en paquetito, nos vamos también a hablar del juicio que está solicitando México en Florida para juicio de carácter civil, para recuperar 745.9 millones de dólares que en investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera, primero con Santiago Nieto, luego con Pablo Gómez, llegaron a la conclusión de que esos recursos los obtuvo Genaro García Luna encabezando otro cártel, ¿no? Un cártel criminal familiar, interfamiliar, que triangulaba con empresas fantasmas la salida de recursos de contratos indebidos, en el mejor de los casos irregulares, en el peor totalmente ilícitos, por lo menos 30 contratos, la mayoría de ellos en el gobierno de Peña Nieto, para sus empresas, ya como para negocio particular totalmente, y que estos recursos los convirtió en la adquisición de carros de lujo, colecciones de carros de lujo, mansiones, total, una serie de bienes y alguna cuenta que debe tener todavía por ahí la esposa, a la que por cierto ya le desbloquearon sus cuentas. ¿No? Sí, Ahí dejo el caso de García Luna y luego entramos con Monreal. ¿Qué te parece? Estoy muy de acuerdo en eso. Pienso que vale la pena que los mexicanos veamos todos los enfoques desde todos los planos para que esta experiencia pues no se vuelva a repetir. A mí me parece que el presidente López Obrador otra vez le atinó a estar poniéndole reflectores al juicio para que la mayor cantidad posible de mexicanos nos enteráramos de ese tema. Afortunadamente, dentro del sistema judicial norteamericano, ya García Luna es culpable, esa es la verdad jurídica. Algunos acá dicen que no están conformes porque no hubo pruebas tangibles. Lo cierto es que en el sistema norteamericano el testimonio de personas que han jurado decir la verdad tiene un nivel de fuerza muy grande. No es como acá en México. Pero bueno, pienso que si tomamos eso, más las investigaciones que hicieron en su momento diversas personas que se dedican al periodismo, tanto hombres como mujeres en México, más las denuncias que hicieron varias personas, dos cuando menos, que ahora han estado dando muchas entrevistas, que hablan de que ellos le presentaron pruebas a Felipe Calderón o lo advirtieron de lo que estaba haciendo Genaro García Luna. De tal modo que ellos señalan que se lo dijeron por escrito y la respuesta fue meterlo a la cárcel al general Ángeles, ¿verdad? Y creo yo que con eso y los libros que están publicados por varios periodistas, creo que con ello basta para tener
mucha certidumbre de que este hombre engañó cuando, por decirlo amablemente, a muchísima gente, tanto del gobierno nacional o de los gobiernos mexicanos como de los Estados Unidos, porque allá el tipo recibió homenajes, siempre lo presentaban como el policía de excepción que estaba haciendo un gran servicio. Y miren nada más lo que salió. Era un tipo que usó toda la fuerza del Estado mexicano como montaje para esconder su negocio particular, para esconder su alianza con el Chapo Guzmán y a cambio de recibir muchos dólares en efectivo y también droga para por su cuenta llevarla a Estados Unidos. Pienso que ahora varios de los que lo conocen tienen razón cuando dicen que García Luna se va a acoger a la posibilidad de ser colaborador del Departamento de Justicia de Estados Unidos y de decir todo lo que sabe acerca de sus superiores. Y eso implicará seguramente a Felipe Calderón y probablemente a Vicente Fox. Y probablemente también a Medina Mora, ¿no? Que era procurador. Sí, y probablemente también a otros miembros del gabinete. Sí. A lo mejor al secretario de la Defensa, al de la Marina de aquella época, exacto, que estaban pues muy cerca de ellos, formaban el gabinete de seguridad y es muy, muy poco probable, sería raro que no supiera nada. Porque además lo que ha dicho el general Ángeles, pues es que en todos esos niveles lo que se sabe un jefe se los comunica a los demás. Así que lo más seguro es que si García Luna da ese paso, pues va a involucrar a Felipe Calderón y con ello también establecerá lazos hacia quienes prepararon el fraude y lo instrumentaron en el 2006. Porque a fin de cuentas, con la actuación de los medios de comunicación, especialmente la televisión, las organizaciones empresariales, señaladamente Claudio X González padre, que fueron los ideólogos de aquella campaña de López Obrador es un peligro para México, y los que políticos como el Bester Gordillo que anduvieron tejiendo la red con gobernadores priistas y panistas para que se votara por Calderón, todo ello tendrá que cuando menos pedir disculpas por haber actuado de esa manera para abrirle paso a Calderón. Sí. ¿Verdad? Sí, pienso, Raimundo, que en el caso del proceso que se sigue en Estados Unidos, han quedado varios eslabones abiertos que permiten llegar a estos personajes que tú ya mencionaste, destacadísimamente a Calderón y a los demás. Pero también mencionar, por ejemplo, que no se trata solamente de las pruebas presentadas por el general en retiro Tomás Ángeles Daguajare, que desde el 9 de mayo de 2007 personalmente le dijo a Felipe Calderón que tenía sospecha fundada, ¿verdad?, de que Genaro García Luna traía vínculos con el narcotráfico. Y en lugar de actuar, al poco tiempo lo encarcelan acusado de lo que él estaba acusando, ¿no? Ya finalmente fue exonerado y salió libre. Lo mismo le sucedió al comandante
Jesús Herrera, De la policía de preventiva. la Policía Federal de Caminos, que también él denunció por escrito en 3 cartas, y le consta que por lo menos una de ellas llegó directo a manos del presidente Calderón, y le sucedió lo mismo que al general. Lo metieron a la cárcel casi 4 años, y su familia, su hermano, todos tuvieron que soportar represalias, persecución. Pero en el juicio hay una declaración muy importante que hizo Edgar Beira, que era el fiscal Sí, claro. de Nayarit. Y él dice que tanto al gobernador como a él le llegaron instrucciones precisas de Genaro García Luna, y con no recuerdo si lo dijo, que también de manera directa de Felipe Calderón o a través de Genaro, de que tenían que dejar actuar al cártel Sinaloa en Nayarit, que no estuvieran obstruyendo las actividades del cártel de Sinaloa. Y como tú dices, por ejemplo, este hombre ya tiene una sentencia de 20 años, Beira, ya fue sentenciado en Estados Unidos. Y es poco lo que puede mejorar su condición. Al contrario, empeoraría y mucho si miente al tribunal, si miente al jurado. Entonces, los testigos que declararon, y el juez lo dijo al jurado, denle la calidad de pruebas. ¿Por qué? Porque ya pasaron por una cantidad de filtros impresionantes, donde la fiscalía tiene que ver que se relacionan y cuadran muy bien los datos de uno y otro, ¿no? Y está también un eslabón más abierto, que fue el que dejaron 2 de los grandes, de los principales testigos provenientes del narcotráfico, que es Jesús, el rey Zambada, que dio datos precisos de que él personalmente entregó $5 millones en dos entregas, en maletas, a Genaro García Luna. ¿Dónde, en qué restaurante, a qué hora hizo esa entrega? En el primer contacto que tuvo él con García Luna, ¿no? Para comprar protección. Y bueno, pues está también el caso de ¿cómo se llama? El Grande, ¿verdad? De Villarreal, Sergio Villarreal, que también señala directamente a Calderón, ¿verdad? De haber recibido recursos del crimen organizado. Entonces, hay eslabones abiertos, pero aquí la pregunta es, Raimundo, ¿se atreverá el gobierno de Estados Unidos a ir sobre esos personajes? Es la primera vez que se pone en el banquillo de los acusados a un funcionario de alto nivel de un gobierno, del gobierno de México, como el caso de García Luna. El siguiente paso es enorme: llevar al banquillo de los acusados a un expresidente o a 2 expresidentes y algunos funcionarios más. ¿Tú qué posibilidades reales ves que lo hagan? Claro, cuidando ellos también no escupir para arriba, ¿verdad? Que proteger también a su gente, porque hay que decirlo, no actuaron solos, actuaron con la protección de agentes de la DEA y del FBI, Genaro García Luna y los demás, actuaron en operativos conjuntos. Y hay ahorita un senador republicano que está pidiendo toda la información. Toda la información completa. ¿Desde cuándo los agentes de la DEA supieron que Genaro García Luna era un criminal, un narcotraficante? ¿A quién le dieron esta información? Todo eso lo está pidiendo directamente a las autoridades máximas de la DEA y del FBI. Y le ha puesto un plazo fatal, directo. O sea, para el 27 de marzo quiero que se nos conteste esta información, ¿no? ¿Cómo la ves? Yo lo que creo es que la disputa interna en Estados Unidos, especialmente la polarización entre demócratas y republicanos, encabezados estos por Donald Trump, puede hacer que, aún sin querer, ellos mismos, con el afán de golpearse mutuamente, vayan sacando temas que obligadamente los van a llevar
a todos a reconocer que su sistema de justicia y las fuerzas, las agencias operativas están llenas de contradicciones. Porque finalmente muchos sabemos, hay libros también que hablan de cómo la CIA y otras agencias menores han actuado de un modo cínico en diversas partes del mundo, utilizando a grupos delictivos para desestabilizar gobiernos, para promover sus intereses. Por ejemplo, todo el caso de la Contra en Nicaragua, ¿verdad? Cómo utilizaron a bandas criminales, a narcotraficantes, para que llevaran armas a cambio de que los permitieran llevar droga a Estados Unidos. Eran armas a Nicaragua y droga de Nicaragua proveniente de Colombia a Estados Unidos. Ahí, aquel escándalo de los contras, también que se fue paralelo al de Irán. Hay muchos ejemplos de que las agencias norteamericanas actúan de un modo delictivo sin preocuparse de eso, porque ponían por delante lo que ellos llaman la seguridad nacional de Estados Unidos. Y sin duda aquí, por ejemplo, el operativo de Rápido y Furioso, con el cual metieron armas a México, diciendo que iban con ello a detectar el lugar donde operaban los maleantes, los grupos criminales, pues ese fue un operativo pactado entre gobernantes. Sí, qué barbaridad. Fue directamente los dos gobiernos de la República Mexicana y de Estados Unidos los que pactaron y operaron eso. Sí. Así que... Más de 2,000 armas de alto poder de fuego. Sí, y que fueron directo a los grupos del narcotráfico con los cuales, pues, forzaron la gran confrontación violenta que hoy sufre el pueblo de México. Sí, y asesinatos de personas como el periodista Javier Valdés. Sí, también, así es. Y pues hay muchísimas cosas, muchos agravios que el pueblo de México ha sufrido en estos ya casi 18 años de dominio del superpolicía, primero en la AFI y después en la Secretaría de Seguridad, habiendo pasado antes de la AFI por el CISEN, ¿verdad? Entonces, todo eso creo que debe conducir a todos los mexicanos de buena fe, aún los muy panistas, a reconocer que ese partido sí fue un instrumento para hacer el fraude en el 2006, pero que a ese fraude contribuyeron los poderes fácticos de México de todo tipo, mediáticos, económicos, empresariales y políticos. Raimundo, yo quiero, ahorita que aprovechando esto que tú estás señalando, mencionar algo que creo que para los mexicanos debería de ser el siguiente paso. Ok, como nunca en los últimos 2 juicios que se han hecho en Estados Unidos, y concretamente en la Corte Superior de Nueva York, ¿sí? El gobierno de Estados Unidos, a través de sus fiscalías, ha dejado en claro el modus operandi de los grupos delincuenciales, transnacionales y multinacionales que funcionan en México. Se ha logrado finalmente, de alguna forma muy gráfica, tener un panorama muy completo de cómo las actividades criminales están directamente asociadas con ciertos sectores del poder político de este país. Y eso ha ocasionado el hundimiento moral y de todo tipo
para la ciudadanía mexicana y ni siquiera hablemos ya de los gobiernos porque han quedado muy expuestos cómo funcionaban y cómo siguen funcionando en estos grandes escenarios que nos exhiben a nivel mundial y que los estadounidenses, obviamente, las autoridades estadounidenses en estos juicios se cuidan muy bien de no implicar la parte de la responsabilidad que le corresponde, por un lado, al gobierno de los Estados Unidos, a través de sus diferentes dependencias que tienen que ver con estos temas de salud, de narcotráfico, todo ese tipo de cosas que se alteran con el tema de los grandes consorcios multinacionales del crimen organizado. Pero por otro también las dependencias que se supone desde los Estados Unidos deberían de estar combatiendo estas actividades criminales. Y mucho menos se toca a las mafias nacionales en los Estados Unidos, que obviamente están trabajando de común acuerdo con los grupos delincuenciales mexicanos y transnacionales que se integran a estos sistemas de operación que permiten pues, el modelo neoliberal en el que estamos viviendo actualmente y que está impuesto a nivel global. Está muy bien que se difunda y que el gobierno mexicano también en este momento le esté difundiendo de una manera masiva, ¿sí? Lo que sucede en los Estados Unidos. Y está muy bien también que le exijan a la Fiscalía de Estados Unidos que suba más el volumen, que vaya más y que empiece a buscar vínculos con los que están arriba de Genaro García. Y sabemos que quienes están arriba de Genaro García Luna pues, son tres expresidentes mexicanos: Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto. Pero entonces los mexicanos nos preguntamos, caray, ¿y qué está haciendo el gobierno mexicano para aprovechar todo esto que está sucediendo, que ahora que nos lo exhiben todos los días en todos los medios de comunicación, ¿sí? Se convierten en espectáculos públicos en donde estamos machacando García Luna, Felipe Calderón, Vicente Fox, la enorme red de corrupción? ¿Y cuándo el fiscal mexicano va a emprender las acciones que se supone deben de emprender? Ok, en este momento están buscando recuperar más de 250 millones de dólares. 745.9. Han precisado. Sí. Se ha precisado. Pero, ¿y cuándo las acusaciones? ¿Cuándo las implicaciones de carácter penal en contra de estos tres presidentes de la República? Hay incluso 6 órdenes de aprehensión por Rápido y Furioso. ¿Y 2 cuándo? de ellas iban contra narcos que ya están en la cárcel, ¿no? ¿Y cuándo entonces se le va a informar al pueblo de México de una manera así tan detallada y con tantas exigencias al gobierno de los Estados Unidos de lo que están haciendo? Porque es la responsabilidad del Estado mexicano, incluyendo obviamente al gobierno mexicano, ¿sí? Pues ya emprender acciones concretas en contra de estos tres expresidentes, o que, mira, o vamos a esperar que también se vaya Vicente Fox. En España ya radican 2 expresidentes, que desde hace mucho se dice, se habla, se pregona, los medios de comunicación lo dicen, que eran grandes corruptotes. Estando en el gobierno, la prensa de izquierda denunció a estos gobiernos, porque es mentira que también la prensa se ha quedado callada. No es cierto. Hay un sector muy importante de la prensa mexicana que, estando presentes como presidentes todavía Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, que hicieron grandes trabajos de investigación y que denunciaron todos estos actos de corrupción en su momento. Jesús Lemus, que también padeció cárcel por denunciar. Por ejemplo, ¿no? La misma Aristegui, ¿no? Anabel Hernández. Y tantos periodistas buenos, ¿sí? Que a mí la verdad, pues, luego a veces me da tristeza. Y tantos periodistas malos como tu tocayo. Sí, entonces. Riva Palacio. Sí. Entonces, mi estimado Raimundo, aquí la pregunta es. millones de pesos. Y que me gustaría que tú también comentaras esto. Ok, está bien, qué bueno que nos estamos informando, qué bueno que ya sabemos cómo operan los cárteles, qué bueno cómo están los narcos y todo esto. Pero, si estos escenarios siguen aquí en México impunemente. ¿Qué pasó con Cabeza de Vaca, por ejemplo? ¿Qué está sucediendo con él? ¿Qué pasa con él? Sí, claro. ¿Sí?
Y tantos por mencionar, pero a ver, Raimundo, me gustaría mucho escuchar. Bueno, lo que yo pienso es que algo que debemos tener presente siempre es que tanto la Fiscalía como el Poder Judicial han estado protegidos bajo el manto de la independencia, de la autonomía. La autonomía. Sí, y pienso que en el caso de la Fiscalía, pues Gers Manero es un personaje que ha coexistido, convivido con la élite política y económica del país por mucho tiempo, y creo que el tipo ha decidido pues ya nadar de muertito y Ir cobrando su la nota. Pero hay que buscar darle una patada entonces en donde Santa sea su sí, parte para que se vaya y sí, ya nos deje. el problema es que el problema no es que se vaya, sino quién lo ¿Cómo sustituye. sustituirlo y quién queda? Pues sí, porque con la Entonces nos conducta, quedamos cruzados de brazos, mi estimado con la Raimundo. conducta de la oposición, no, lo que hay que es denunciar lo que está pasando, porque la oposición cuando estaban ya sólidos con un poco más de un tercio de legisladores, tanto en el Senado como en la Cámara, y decidió no sentarse a pactar nada con para ver las iniciativas presidenciales, pues allí condenaron al Senado y al Congreso de la Unión a no tocar lo importante de este país que se aprueba con 2/3, tanto reformas constitucionales como Elección de nombramientos. fiscales. Pues sí, porque por ejemplo ahorita estamos ya a pocos días de que se tengan que designar los nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral. Pero otra vez se va a enfrentar con que no hay 2/3 y entonces allí afortunadamente está el tema del sorteo, ¿verdad? Es un procedimiento que, bueno, puede resultar funcional para esta situación. Y vamos a ver cómo sale eso, pero yo creo que el presidente Andrés Manuel ha decidido tampoco, él cuida mucho lo que le llama el timing, ¿verdad? No hacer cosas antes de tiempo, y pienso que puede ser que se le acabe el sexenio y no haga cosas que muchos estamos esperando. Miren, es muy importante que la gente sepa que denuncias sobre Ricardo Monreal, su avidez por el dinero público, sobre todo, era conocido por autoridades desde Fox, Vicente Fox, Santiago Krill era el secretario de Gobernación. En una ocasión allá, en ese tiempo, nos llamaron a Amalia García y a mí a que fuéramos a platicar un poco y a decir que ellos comprendían la lucha que estábamos dando contra el deseo de Ricardo Monreal de imponer a su sucesor, el 2004. Santiago Krill nos dijo, no va a pasar eso. A Ricardo Monreal lo tenemos cuadriculado. Sabemos todos los crímenes que ha cometido, sabemos dónde tiene el dinero, en México y en Estados Unidos. Así que ese no va a ser el problema. Pues ha sido un problema, porque después Amalia llegó a ser gobernadora y tampoco presentó ninguna denuncia por aquella bodega en un rancho de un hermano de Ricardo donde encontraron mucha marihuana. Y el tamaño del patrimonio de la familia Monreal, que David ha dicho que fue la herencia
de sus padres, cuando todos sabemos, y más los de Fresnillo, que no había tal herencia. Ese patrimonio es mal habido. Pero el hecho es que no hay manera de que alguien tome medidas. Han pasado ya desde entonces 3 presidentes, estamos en el 4º y no pasa. Y bueno, ahorita veo la foto de Cuauhtémoc con Ricardo, de ambos. Bueno, espero que Cuauhtémoc le haya preguntado a Ricardo por qué en el año 2000, que fue su tercera candidatura presidencial, ¿por qué perdimos en Zacatecas? Pues porque Ricardo pactó con la Bastida. Esa es la verdad. El equipo de Cuauhtémoc denunció que en el 2000 había habido fraude en Zacatecas. Lo hizo en el Consejo Nacional. El problema es que ellos acusaban a Amalia, que era presidenta del PRD, como si fuera la responsable. Pero el responsable de mandar de operador a operador un equipo de Ricardo fue el propio Ricardo, que operaron durante esa campaña a favor del PRI. Claro, varios candidatos que fuimos ese mismo año también resultamos perjudicados y Zacatecas, el PRD, habiendo ganado 2 años antes la gubernatura, perdimos esa elección de presidente, perdimos la elección de senadores, yo quedé de senador en primera minoría y perdimos 3 de los 5 distritos que teníamos en ese tiempo. Y el responsable de todo es Ricardo, fue Ricardo. ¿Cuánto le dieron de aquel dineral que le pasaron a la Bastida? El Pemex Gate. Acuérdense de eso. Yo pienso que Ricardo tiene muchas cosas que explicarle al pueblo de México y el último pues es este escándalo de los libros que se autocompró y autovendió, ¿verdad? A 2,000 pesos cada uno. Y algunos me dicen, oye Raimundo, pero ¿por qué meterse a robarse 2, 3 millones de pesos ahí? Y yo he respondido, pues porque está en su naturaleza. Así es. Ese es el problema. En el Senado tampoco hay los millones y millones de pesos que tienen los gobernadores. Oye, pero 8 milloncitos que te lleves por un libro, que a lo mejor hasta pusiste a alguien de tus asesores a que te lo escribiera, Sí, tú le diste claro. por ahí un estilito de redacción propia, y luego ya después te echas 8 millones por esos libros, pues nadie los va a despreciar, ¿verdad? Claro que no, pero también es cierto que esas son pizcachas para lo que ha hecho Ricardo. Ahora, miren, el problema es que esa familia actúa con impunidad hasta en cosas escandalosas, pero no tampoco para rasgarse las vestiduras. El más chico de los hermanos que está en funciones es el presidente municipal de Fresnillo. Él es el que ha dicho con toda claridad que lo que existe significativo para ellos es el monrealismo. Yo digo, es el corporativo Monreal porque no es una corriente con proyecto político, sino simplemente es un grupo para apropiarse del poder ejecutivo donde puedan y del patrimonio que está asociado a ello. Lo último que ha hecho este camarada, Saúl, es que ahorita están convocando para conmemorar el 8 de marzo, Día Internacional de la lucha por los derechos de las mujeres en los hechos, eso es. Bueno, ahora invitan a una conferencia a Laura Brosso.
Háganme el favor. Válgame. Híjole. Probablemente no haya un espectáculo más machista que ese. Así es. Sí. Ella se conduce como un macho bárbaro ante las cámaras. Bueno, Sí. es la invitada estrella del gobierno Qué municipal de barbaridad. Fresnillo para el 8 de marzo. Y lo que vaya a costar eso también. Sí, claro, todo eso no es. Ahora, aquí ya afortunadamente las feministas ya están protestando por ese insulto. Oye, pues mejor hubiera invitado a Paquita, la del barrio, por lo menos, muy a su estilo, pero por lo menos se suena más feminista ella, ¿no? Sí, tendría una narrativa un poco más pasable, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, ¿por qué a los zacatecanos no nos hace justicia la revolución democrática o la cuarta transformación? Por el cacicazgo Es la pregunta morenito que hace ahí. Luis ahorita también. Ujú. ¿Por qué no hay actuación contra Peña, contra Calderón y contra Fox? Ujú. Pues yo no sé qué tenga en la cabeza el presidente Sí. de la República actual, Andrés Manuel. Yo espero que ya encarrerado y en esta última fase, en último tercio de su mandato, pudiera ir sobre Calderón cuando menos. Sí. Y que Gers Manero retome el tema que es de dar pena, pues, el tema de la estafa De la maestra. estafa maestra, que es otra mentada de madre, oye, Pues claro, que ande ahí vivita coleando y presumiendo a Aureola sí, y no solo ella, sino victimizándose muchas a Rosario personas, Robles, ¿no? Al rato hasta de candidata la podemos ver. incluidos aquí en la universidad, la inmensa mayoría de maestros y estudiantes saben quiénes de la Universidad de Zacatecas y de otras instituciones cooperaron con ese equipo para inventar empresas y desviar dinero para robárselo. Sí, ahí está, los tres que aparecieron ahorita y que según esta ex fiscal forense, Mona, no recuerdo, Muna, no me acuerdo ahorita cómo se apellida, Muna, ella asegura que aportaron información mucho más, que va mucho más allá de los 5,000 millones de pesos Sí, desviados. claro. Dice, dice, ella siguió de cerca, fue la que realizó ese trabajo, por eso la despidieron. Pero ella dice que, por lo menos, calcula que el desvío de dinero fue de unos 10,000 millones de pesos, por lo menos. Y esta fiscal, auditoría fiscal forense, ella menciona también pues que se trata efectivamente de una red donde en la cúpula, en la parte alta de este tejido criminal, pues está los tres personajes que vimos ahorita. Peña Sí, Nieto, claro. la propia Rosario Robles y el ex candidato presidencial del PRI. Sí, yo pienso que el presidente puede ser que haya dejado esos temas para esta última fase, para empatarlos un poco con los procesos políticos que vienen, la sucesión presidencial. De manera que, pues esperemos la Pero esperanza. para entonces se puede pelar Rosario Robles, porque ahora sale libre y con Pues sí, posibilidades claro, de abandonar claro. el país, ya puede viajar al extranjero. O un Sí, grupo claro. mayor todavía, Raimundo, que en el Inter existan de nueva cuenta inconsistencias, por decirlo menos, de la Fiscalía en sus acusaciones, en su investigación, y se le exonere todavía más de otros cargos, de otros, porque creo que por ahí tiene pendiente otra averiguación, y que Pues la resulte principal. que por andar jugando con los tiempos,
Al contrario, puede ser más riesgoso una derrota de nueva cuenta ante los tribunales, que también no son del todo confiables. Hay que Es mencionar que que, también la fiscalía puede cometer sí, infinidad de claro. errores así malintencionados. Y mira tú, porque el domingo pasado ya subió el nivel la escalita de la oposición. Ya llenó primero el Monumento a la Revolución, ayer, antier, ya llenó la plaza del Zócalo. Y ahí va poco a poquito, ¿no? A ver, ahí me interesa. Yo lo que creo, estimados amigas y amigos, es que también hay que considerar que probablemente Andrés Manuel diga, ¿y para qué me desgasto si al final habrá jueces que digan son inocentes? Porque pienso que a estas alturas ya queda muy claro que después de la corrupción, la traba mayor o el fardo mayor que tenemos los mexicanos o la nación mexicana es el Poder Judicial. Probablemente esa sea la tarea número 1 para comentar, para discutir en la campaña que viene del 24, para crear el escenario para que quien gane la presidencia tenga condiciones para buscar la gran reforma del Poder Judicial que endógenamente no surgió. Sí, ¿Verdad? yo coincido contigo en que, porque además él lo ha dicho con toda claridad, aún siendo candidato y luego presidente electo, es decir, antes de tomar posesión del cargo, López Obrador fue muy claro y él dijo, no voy a entrarle a enfrentar, a denunciar a los expresidentes o entrar a estos casos, tampoco me voy a oponer, ¿verdad? Si hay si hay denuncias, que avancen, que la fiscalía los tome, todo lo que me llega a mí yo se lo paso a la fiscalía. Dice, pero personalmente mi interés es sentar las bases, ¿verdad?, para poder desarrollar Sí, ¿no? sí. Y fue muy claro en que era más importante las obras. Yo tengo muy presente el caso del gobierno de Javier Corral, que además de que como legislador quizás sea bueno, como ejecutivo, resultó pésimo gobernador, pero además se le fue todos los 5 años, fue de 5 años su sexenio, se le fue todo su gobierno en estar tratando de llevar a la cárcel al exgobernador César Duarte. Sí. Entonces, y con esto también estuvo polarizando a su propio partido, ¿verdad? Y salió perdiendo, hasta ahorita ha salido perdiendo Javier Corral. Entonces, Sí, por si a eso hay estos que... desgraciados les tocas un pelo y salen con un descaro absoluto a decir a Alito no se le toca. Entonces, imagínate tocar a todos ellos y necesitas dedicarte y tener un aparato aceitado de justicia para poder llevar a cabo todos los casos. Sin embargo, creo que se han dejado, por eso yo hablo de eslabones que están abiertos muy interesantes. Te preguntaba ahorita del caso de Calderón, eslabones abiertos en Estados Unidos, pero también aquí. Calderón está, lo dijo algunos días antes de que huyera a España, ¿verdad?, lo estuvo diciendo a Dan Augusto, de que había investigaciones contra él, y en efecto hay investigaciones por Rápido y Furioso, pero hay investigaciones también por otros casos que se le vinculan a Calderón en relación con actos criminales cometidos por Genaro García Luna y las Fuerzas Armadas. Y en el caso de Peña Nieto, pues la estafa maestra sigue abierta. Hay que decirlo con toda claridad para que la gente no se confunda. Lo que sucedió ahora con la liberación, que sale libre, Rosario Robles, es porque el juez determina que de lo que la han acusado hasta ahorita, porque tiene órdenes de aprehensión pendientes, de lo que le han acusado de un indebido ejercicio de la administración pública, de la función pública, no es la vía, la penal, sino la civil. No dijo, es inocente, está absuelta, sino que señala
que es otra la vía que se debe utilizar para ese delito. Pero sigue pendiente la orden de aprehensión, que además fue otorgada ya, ¿verdad? Fue otorgada o concedida Mira, eso no lo sabía yo, qué la bueno. orden de aprehensión, sí, sigue pendiente la orden de aprehensión por delincuencia organizada y por presunto enriquecimiento ilícito, asociación delictuosa. Esos siguen pendientes. Y hay por lo menos 2 o 3 acusaciones más, de las cuales ya hay una orden de aprehensión que fue obsequiada. Pues miren, yo lo que creo es que pues también hay que a veces hacer un ejercicio de ponerse en los zapatos del presidente para medirle hasta dónde puede avanzar. Probablemente él esté con ganas de que la ventana se abra en Estados Unidos y que entonces sí quede, sea materialmente imposible que aquí en México se levante una fuerza muy grande de defensa de Calderón. Ya vean cómo los propios gentes como Carlos Loret y otros periodistas de tercer grado, en fin, todos ellos ya dijeron que el que más perdió ahora fue Calderón. Sí. Que fue... ¿Y el PAN? Y el PAN, sí, y el PAN. Ahora, es muy interesante este fenómeno así, de mercadotecnia y de manejo, de Sí, cómo distorsión no. de la realidad, porque conforme fue avanzando el juicio de Genaro García Luna, conforme sabían que podía ser declarado culpable, fue aumentando también una campaña contra López Obrador, presidente narco, fue una campaña contra Morena narco, partido narco, Sí, sí, y sí. en 2021 ese fue un eje fundamental de la guerra sucia de la oposición, decir que ganaron Morena los estados que ganó, las gubernaturas, con dinero del narcotráfico. No importa que no presenten una prueba, no importa nada, pero el discurso la narrativa la van estableciendo. Y es Sí. lo que gritan ahora cuando salen a la calle, ¿no? Entonces, eso también es muy interesante, Raimundo, porque creo que definitivamente lo que sucedió ahora en Brooklyn, en la corte, fue así un golpe mortal, debiera políticamente mortal contra Calderón y también contra el PAN. Claro. Y Yo por espero lo que aquí tanto en con su México, alianza ahora con el PRIAN. espero que aquí en México sí eso se exprese pronto en dificultades para mantener cohesionada a esa oposición que marcharon antier y que tengan problemas para designar candidatos de unidad. Creo que eso está por verse. Bueno, a lo mejor me dirían algunos, está por verse también Morena, a ver hasta dónde este bloque se mantiene unido, ¿verdad? Pero bueno, eso lo estaremos comentando próximamente, si les parece. Muy bien, pues Sí, muchas sí, gracias, sí. Raimundo, muy amable. Nada más un último comentario respecto al caso Monreal, y su aparición ahora con Cárdenas. Es muy interesante que la oposición no se haya lanzado al cuello de Monreal cuando cualquier morenista que comete un error se le lanzan al cuello. Sí, claro. Entonces, no, lo pasan así de noche, no hay ninguna corrupción ahí, pero también es muy lamentable que ande buscando a ver en qué agujero, por qué laberinto meterse, Cuauhtémoc, para otro tocayo tuyo, ahora de apellido, Sí. para tratar de volver a la acción política con miras a ganar qué. Yo creo que no a ganar ya nada, sino a ver cómo contribuye a poner más piedras a López Obrador y a Morena, con ponerle más piedras en el camino. Sí, pues vamos a ver, yo creo que finalmente esa foto es una foto de dos personajes que están haciendo la lucha por eso, por la foto, para estar en los medios, pero creo que ya nadie
les va a hacer caso ni los van a poner en un plano importante. Esa es la verdad de esos dos personajes. Y menos después de Bueno, haber estado plantados, ¿verdad? Sí. Sí. En su fiesta bonita. Bueno, pues ahí están las panorámicas de la política nacional, mi estimado Raimundo. Entonces, esperar a después del 2014 a que empecemos a ver algo ya más, el 24, perdón, a ver algo más definido, a ver si el nuevo, la nueva presidente puedan tener, sí, porque se presentan los procesos electorales y hay que manejar, sacar raja política también a eso. Claro. No somos niños, pues, o sea, no nos chupamos los dedos. Las cosas se manejan a los tiempos políticos de los políticos. No, y hay cosas y al final de cuentas, lo importante, sí, está bien, pero ese es el cantar, Chinapa, pero ese es el cantar de los mexicanos. O sea, los mexicanos reaccionan y dicen, si alguien en la campaña te dice, oye, ¿sabes qué? Estos corruptos los vamos a meter al bote o no vamos a volver vamos a buscar la forma de contenerlos y de castigarlos y todo esto, y después, bueno, ¿saben qué? Yo mejor empezamos de cero, de aquí para adelante. Entonces, estas cosas, estos mensajes contradictorios, algunos no nos caen bien, reconocemos que hay cosas muy importantes que se han estado haciendo en esta administración, perfecto, estupendo, qué bueno, pero entonces, bajo la lógica de que, bueno, yo no quiero presionar al fiscal, entonces, vamos a esperar a ver si en los Estados Unidos finalmente logran establecer vínculos para empezar a perseguir a estos tres expresidentes, y a ver si nos hacen el favor de hacer allá justicia para el pueblo mexicano. ¿Qué es lo que busca el pueblo mexicano? Por eso reacciona el pueblo mexicano, por eso más de 30 millones de mexicanos fueron y votaron en el 2018, ¿sí? Porque esas son las esperanzas que se buscan, esas son las cosas que se buscan, que se haga justicia. Y lo mismo sucede, por ejemplo, en el caso de Ayotzinapa, en fin, infinidad de cosas. Y es lo que está esperando ahorita la gente de Tamaulipas, los familiares de estos 5 muchachos que fueron asesinados por elementos del ejército mexicano, en hechos que ni siquiera sabemos la versión del ejército mexicano. Entonces, esperemos que pronto explique. Estas cosas son las que, los hechos son amores. Urge, ya se tardaron en dar una explicación. Sí. Oye, Raimundo, nos dejamos una tarea que yo te la quiero dejar, si no la quieres contestar ahorita. Hace unas semanas, hizo un comentario López Obrador en relación con el juicio de Genaro García Luna. Dijo, ¿ustedes creen que hubiese sucedido lo que sucedió en Estados Unidos con este juicio si hubiese estado gobernando Mid o Anaya en México? Y dijo, se los dejo de tarea. Y eso me abrió muchas interrogantes de qué participación, qué colaboración, qué fue lo que hizo México para que fuera posible también el juicio. Hecho. Un abrazo. Amigos mexicanos, muchas gracias por estar con nosotros. Hasta dentro de 15 días con Raimundo. Muchísimas gracias, amigos. Sigan con nosotros. Segundo programa en vivo. Muy interesante el que te sobre el tema de las consultas populares a las comunidades indígenas acá en Baja California. La ley indígena en Baja California para los derechos políticos electorales de los indígenas de Baja California. Hasta luego.